Un cordial saludo a todos, bienvenidos a la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico, que es una parte esencial de la historia clínica. Cuando nos referimos a la historia clínica, no nos referimos a la historia clínica de la parte de la medicina, sino como tal a la historia clínica de un paciente, llámese una obra civil o infraestructura. Como les decía, uno de los puntos importantes de la historia clínica es llegar al diagnóstico. Y todo el proceso para llegar al diagnóstico no es más que un símil entre la actuación de un médico respecto a la aparición de una enfermedad o patología en el ser humano y las actuaciones que éste debe efectuar. De igual forma, pues lo debe hacer un patólogo de la edificación cuando se presenta una patología o lesión en una obra civil o infraestructura. Para llegar a un proceso patológico se comprende de 5 fases: la fase de estudio, la de dictamen, decisión, ejecución y seguimiento. Básicamente, el día de hoy hablaremos de la fase de estudio y de diagnóstico. En la fase de estudio no es más que organizar organolépticamente o con el auxilio de instrumentos el análisis sobre la patología presentada para establecer los parámetros como detección de síntomas, delimitación del problema, eh, no. Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a la Universidad de Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia. El día de hoy vamos a hablar de diagnóstico, que es parte esencial de la historia clínica. Cuando hablamos de la historia clínica, no nos referimos a la parte de la medicina, sino a la historia clínica de un paciente, llámese obra civil o infraestructura. Uno de los puntos importantes de la historia clínica como tal, pues es llegar al diagnóstico. Y todo el proceso para llegar al diagnóstico no es más que un símil entre la actuación de un médico respecto a la aparición de una enfermedad o patología en el ser humano y las actuaciones que éste debe efectuar. Del mismo modo lo hace un patólogo de la edificación cuando se presenta una patología o lesión en una obra civil o infraestructura. Para llegar a un proceso patológico se comprende de 5 fases: una fase de estudio, la parte de dictamen, decisión, ejecución y seguimiento. Básicamente nos vamos a enfocar en la parte de estudio y de diagnóstico. En la parte de estudio, lo que se pretende es examinar organolépticamente o con auxilio de instrumentos eh, la elaboración como tal del análisis que ayuden a identificar la patología que se presenta bajo los parámetros de detección de la lesión o anomalía de funcionamiento o patología de la forma más inmediata posible a su aparición, que pues lo que pretende es evitar daños continuados o acciones que pudieran agravarse en el tiempo, la acotación del área de influencia del problema determinado en el elemento o sistema constructivo afectado, delimitando pues la zona o zonas del edificio que se encuentren afectadas, el análisis detallado de la lesión para establecer la etiología o fuente de la lesión. Para este análisis pues eh, nos basamos en la sintomatología que nos presente la lesión. Este síntoma es de un signo vivo o visible de un proceso patológico que nos permite la detección y nos ayuda a la lectura de la lesión. Para esto tenemos pues diferentes tipos de signos, ya sean los distinguibles, ocultos, vivos, muertos o apagados, naturales o provocados. En esta parte del cuadro pues vemos cuál a la parte derecha vemos qué significa cada uno de estos tipos de signos. Los métodos para el diagnóstico pueden ser concretados en dos grandes grupos. En los grupos pasivos
o como tal lo llamamos también magnetométricos, que son métodos empleados que nos revelan fenómenos físicos en el interior del material estudiado, o termográficos o activos, donde se utilizan métodos que pone de manifiesto una respuesta a un estímulo físico realizado desde el exterior. Es importante tener en cuenta como tal que existen diferentes métodos destinados a establecer las características físicas, químicas y físicas de una superficie deteriorada. La lesión y el orden de esta metodología siempre debe estar en función de cada caso concreto y de la problemática y los requerimientos de la propia degradación. La aplicación de la praxis restauradora y por lo tanto sus diagnosis previas. Em, este tipo de diagnosis o características las podemos agrupar en seis grandes características, que está la limpieza restauradora, consolidaciones, protecciones, uniones, juntas y sustituciones. Em, como tal, también en el primer momento las observaciones y medidas pues, pueden ser convencionales. Se pueden emplear elementos como cintas métricas, un martillo y una sonda, y aparatos topográficos convencionales. Sin embargo, estos procedimientos no son suficientes en muchos casos y debemos recurrir a métodos más sofisticados. Estos métodos como tal vamos a trabajar con métodos instrumentales de investigación, los cuales los podemos clasificar en tipología constructiva, en deformaciones, intenciones, desplazamiento y aceleración y medio ambiente. Cuando hablamos de tipología constructiva, analizamos las posibles deformaciones que se puedan dar a la estructura del mismo edificio. Y para ello, lo que hacemos es una serie de ensayos que tendrán como fin ofrecer un diagnóstico de las patologías encontradas. Y estos ensayos los podemos dividir en ensayos no destructivos y en ensayos de medición visual directa. Cuando hablamos de ensayos no destructivos es cuando la aplicación sobre los materiales del edificio pues no va a sufrir ningún daño. Y para ellos pues tenemos el radar, la velocidad de propagación del sonido, ya sea directa, semidirecta, superficial o indirecta, la termografía y método esclerométrico. En los ensayos de medición visual directa, lo que se trata es de una técnica totalmente no destructiva, pero el daño que supone es perfectamente subsanable. Para esto utilizamos la endoscopia, la microscopía óptica de polarización, la microscopía óptica de fluorescencia, la microscopía eléctrica de barrido, la eléctrica de transmisión, la microsonda electrónica, difracción de rayos X, métodos de análisis térmicos, por isimetría, por inyección o por instrucción de mercurio, entre otros. Cuando hablamos de deformaciones, tensiones, desplazamientos y aceleración, eh, lo hacemos pues para medir los efectos de las cargas de larga duración, donde pues se necesitan técnicas que sean estables a largo plazo. Estas medidas que detallamos se utilizan para medir los efectos como tal, como lo repetía, en cargas de larga duración. Entre ellos tenemos medidas de formaciones, donde se utilizan extensómetros de cuerda vibrante, extensómetros mecánicos, bandas extensométricas. Con las medidas de tensión utilizamos células de medida, célula fotoelástica de tensiones, gatos planos y emisión acústica. En las medidas de desplazamiento utilizamos colocación de testigos, aparatos topográficos, lupas micrométricas, flexígrafo, láser, fotogrametría, entre otros. Y en medidas de aceleración utilizamos acelerómetros. Con relación al medio ambiente, es fundamental conocer las condiciones ambientales del entorno en cualquier
obra o infraestructura sobre la que vamos a realizar un estudio de sus materiales. Para esto, lo que hacemos es utilizar métodos pues para medir la humedad, como pueden ser el método químico del carburo, método gravimétrico, método eléctrico, métodos de medida de la condensación, y también podemos utilizarlo otros métodos para medir la temperatura ambiental y humedad relativa, donde utilizamos el higrómetro giratorio, el higrómetro digital con sonda de aire, el higrómetro de filamento, entre otros. La fase del proceso que conocemos como diagnóstico o dictamen del problema es aquella donde nos basamos en un procedimiento concienzudo que reconoce el problema y determina el tipo de lesión sobre las causas que lo generan y los agentes implicados, y clasifica los efectos de gravedad que tiene la obra civil o infraestructura. Un error o incorrecta apreciación del problema en cualquiera de sus aspectos puede condicionar el resto del proceso e invalidar en todo o parte del mismo sobre las actividades realizadas, con lo que como tal pues no habremos solucionado el problema, sino que habremos perdido el tiempo y el dinero. Dentro de la fase diagnóstica se establecen dos parámetros resultados de la interpretación de la sintomatología. Entre ellas está determinar la etiología del problema en cuanto a la causa específica de lo que lo ha causado y el agente que lo genera, así como establecer la fase del proceso en que se ha fraguado su origen mediante la elaboración de una hipótesis diagnóstica, donde pues debemos corroborar y afianzar esta hipótesis que debemos emplear en virtud de la trascendencia de la patología que se esté estudiando, las pruebas diagnósticas o ensayos que nos permitan como tal la validación pues de esta hipótesis. Tenemos la clasificación del nivel de gravedad de la lesión, que será la última parte de la fase diagnóstica y equivalente en importancia en cuanto a las posibles repercusiones posteriores que tengamos en cuanto a la elaboración de la hipótesis por las causas y agentes de la patología estudiada. Dentro de esto pues podemos clasificar o validar el elemento o sistema constructivo o parte del edificio, donde pues podemos responder prácticamente tres niveles. Es el estado de confianza, donde pues se puede considerar cuando, después del análisis de la patología de que se trate y emitida la hipótesis con el diagnóstico correspondiente, no se aprecien situaciones de ningún tipo de riesgo, ni para el elemento en cuestión afectado ni para la edificación. El estado de precariedad, que se establece cuando se detectan carencias en el sistema que disminuyen las garantías de seguridad por debajo de un nivel considerado adecuado, pero sin llegar a poner en peligro la estabilidad del sistema constructivo, y por lo tanto pues se está garantizando la funcionalidad y habitabilidad. Y estado de peligro, que son las deficiencias detectadas que se pueden deducir que es insuficiente para soportar las acciones que pueden verse sometidas en su utilización normal, pues tales son como las sobrecargas de uso o acciones naturales como el viento y la nieve, entre otros. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio donde abordamos una pequeña introducción de la importancia del diagnóstico y como tal en la historia clínica del paciente. Llámese paciente a la obra civil o infraestructura. Nuevamente, muchísimas gracias y hasta pronto.